Continuando con nuestro curso, el segundo capítulo corresponde a campo eléctrico. Vamos a definir lo que es un campo eléctrico. Si ustedes tienen una distribución de cargas, n cargas, por el principio de superposición, la fuerza que la carga Q0 percibe debido a las otras cargas viene a ser esta relación aquí, esta sumatoria, siendo que RJ es la distancia entre las cargas, cada una con la carga Q0, RJ es la distancia que separa Q0 de cada una de las cargas. Este termo aquí, este factor que acompaña Q0, voy a llamar campo eléctrico, de tal forma que la fuerza va a ser igual a Q0 veces ese factor. Ese factor E es la suma de cada una de estas contribuciones individuales de estas cargas. Es decir, E es el campo total debido a los campos creados por cada carga individual. E es la sumatoria de todos los campos. ¿Correcto? Entonces la fuerza va a ser igual a Q0 veces C. Q0 es esa carga de prueba, esa carga que estaba ahí, y la cual está inmersa en una distribución de otras cargas QJ. ¿Correcto? Entonces, esta definición de campo eléctrico nace de aquí, ese es su origen. Es decir, el campo eléctrico total, debido a una distribución de cargas, sería esto. El campo creado por cada carga es la carga sobre la distancia al cuadrado, vector unitario, constante eléctrica. Mas, cuando usted quiere medir el campo, usted tiene que considerar que el campo de ese medio preexistente, usted lo mide debido al efecto que ese campo produce sobre una carga Q0. Y ese efecto es visualizado a través de una fuerza. Mas si la carga Q0 fuera una carga relativamente grande, ella ya por sí propia va a generar un campo, que a su vez va a distorsionar el campo preexistente. Por consiguiente, esa carga Q0, llamada carga de prueba, debe ser una carga tan pequeña como posible, de tal forma que no altere el campo. Entonces el campo se define como el límite entre la razón, entre la fuerza y la carga, entre la fuerza y la carga, de tal forma que la carga Q0 es tan pequeña como posible. Esa es la definición matemática del campo. Físicamente, la carga tiene que ser suficientemente pequeña para no distorsionar el campo del medio preexistente. Bien. Conhecer a natureza do campo eléctrico va a ser importante, va a se tornar importante no decorrer do curso, porque el campo eléctrico, como veremos después, cuando él varía, muda no tiempo, cuando ya no es un campo eléctrico estático, sino un campo eléctrico que muda con el tiempo, un campo eléctrico variable en el tiempo va a generar a su vez un campo magnético que va a variar en el tiempo.
y un campo magnético variable en el tiempo generará a su vez un campo eléctrico variable en el tiempo y así sucesivamente. Estos campos se realimentan un con otro y es llamado de campo electromagnético. ¿Ok? Por eso nuestro curso de física llamado Física 5 para Ingeniería Química es realmente un curso de electromagnetismo. Bien, ese campo electromagnético se va a propagar a una velocidad da luz. Está aquí. ¿Sí? Es la velocidad da luz. Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esa velocidad da luz es la velocidad da onda electromagnética. Vamos a hacer un símil, una comparación entre campo eléctrico y campo gravitacional. El campo tiene que ser generado por un ente físico. El ente físico que genera el campo eléctrico es la carga. ¿Correcto? Esta carga aquí. Esta carga genera este campo eléctrico. Ese campo eléctrico interage con una carga, con otra carga, y eso genera una fuerza. Se manifiesta a través de una fuerza. Por eso, fuerza es carga veces campo. Si existe el campo, existe la fuerza. ¿Ok? Mas el campo gravitacional, haciendo una analogía da fuerza gravitatoria, es este aquí. El campo gravitacional corresponde a este Y, ¿sí? Y es el campo gravitacional. Cuando você mide Y sobre la superficie de la Tierra, es decir, cuando ese R cuadrado cuando ese R es el radio de la Tierra, en ese caso específico, este Y es llamado la gravedad del planeta Tierra. Mas en general, ese campo puede ser medido no solamente sobre la superficie de la Tierra, sino fuera de la superficie de la Tierra. ¿Sí? Y él va a mudar conforme você se afasta del centro de la Tierra. Entonces, esto aquí es el campo gravitacional y tiene una cara bien similar con el campo electroeléctrico. Líneas de fuerza. O conceito de línea de fuerza fue criado por Faraday faz ya 150 años, por ahí aproximadamente. Fue criado para tener una idea, una visualización geométrica de el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, si tenemos una carga, un cuerpo de simetría esférica cargado, el campo va a ser radial, ¿sí? El campo va a ser radial. Si ese cuerpo es cargado negativamente, el campo va a ser entrante. Si ese cuerpo es cargado positivamente, el campo va a ser sainte, va a sair do centro de carga. ¿Ok? Para una partícula sozinha, aislada, un cuerpo de simetría esférica sozinho y aislado, el campo es radial. ¿Ok? Es un campo radial. Si ese cuerpo tiene una simetría plana, entonces el campo va a ser perpendicular a la superficie plana. Va a salir de las cargas positivas y va a entrar para las cargas negativas.
Algunas cosas son establecidas aquí. Vamos a decir lo siguiente. Primero, la tangente a cada punto da línea es la dirección del campo eléctrico. En este caso del cuerpo de simetría esférica, la recta tangente a esta línea de campo coincide con esa línea, es radial. En este caso de un dipolo eléctrico ya no. Aquí tenemos un sistema formado por dos cargas y la línea do campo eléctrico, la línea de fuerza es esta línea, ¿sí? Lo que me indica que el campo eléctrico en este punto de la Z sería tangente a esa línea en esta dirección. ¿Correcto? Eso es lo que está diciendo. En este punto, por ejemplo, el campo sería tangente a esa línea de fuerza. A tangente a cada punto de línea es la dirección del campo eléctrico. B. El número de líneas por unidad de área de una superficie perpendicular a la dirección de las líneas, por ejemplo, este caso, es proporcional al módulo del campo. Bueno, eso es muy intuitivo, ¿no? Conforme existan más cargas, el campo va a aumentar. Y si el campo aumenta, el número de líneas de fuerza aumentaría. Entonces, el número de líneas por unidad de área, es decir, la densidad de líneas, es proporcional al módulo del campo. ¿Correcto? Claro, porque el módulo del campo es proporcional a la carga. Depende directamente de la carga. Más cargas, más campo. C. Las líneas salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Otro punto es que dos líneas de campo nunca se cruzan. Entonces, en este caso, de una carga puntual, las líneas son todas entrantes, son todas radiales. Y la tangente coincide con la línea, igual para un plano. La tangente a esta curva coincide con la línea. Dos líneas de campo nunca se cruzan. Mas, por ejemplo, cuando você tem uma geometria como esta, duas cargas iguais, próximas, se va a gerar una fuerza de repulsión entre ellas. Igualmente, las líneas de campo nunca se cruzan, mas o campo eléctrico es atangente a estas líneas en cada punto. Es decir, o campo eléctrico aquí en la posición do mouse teria esta dirección, o campo eléctrico aquí teria esta dirección, o campo eléctrico aquí teria esta dirección. El campo eléctrico es tangente a las líneas de fuerza. Y las líneas de fuerza nunca se cruzan. Las líneas de fuerza salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. ¿Qué cargas negativas en esta situación de dos cargas iguales? Cargas negativas en alguna otra parte del universo. ¿Sí? Si ustedes tienen un dipolo eléctrico formado por dos cargas iguales en módulos más de signos contrarios, las cargas positivas salen las líneas de fuerza salen de la carga positiva y llegan a las cargas negativas. De esta forma. Mas si vocês têm duas cargas de signos contrarios y de módulos diferentes, por ejemplo, sea que a carga, a partícula cargada positivamente tiene una carga mayor, entonces cierto número de líneas de fuerza irán a parar una carga negativa y otras líneas de fuerza irán a parar a otro lugar cargado negativamente. O principio de superposición es válido también cuando se habla de campo eléctrico, ¿correcto? Es decir, el campo sobre una partícula es igual a la sumatoria de todos los campos individuales generados por las otras partículas.
si você tem uma carga puntual, como esta, a forma del campo para una carga puntual está aquí. Ven da lei de Coulomb. Se você tem duas cargas puntuais, como estas aqui, mas de signos contrarios y de módulos iguales, a esto se llama dipolo eléctrico. Dipolo eléctrico. El campo de un dipolo eléctrico no es cero, ¿eh? No es cero. El campo de un dipolo eléctrico, él tiene un valor. Y el valor tiene esta forma. Es más, en el momento de calcularlo se va a llegar a una nueva grandeza física llamada momento de dipolo eléctrico. En algunos libros también se llama momento dipolar eléctrico o momento dipolar simplemente. Ok, esto vamos a ver aquí en el siguiente ejercicio.